El mismo. A ver, ¿qué tiene aquí? Se lleva manzanas. De una. Naranjas. De una. Mandarina. ¿Quién? Estas Burray. De una. ¿Paga con de una? De una. Serían $3. Por favor, Burray, escanea el código QR con tu teléfono y listo. Descarga la app para pagar y cobrar de una. Escaneas el código, ingresas el monto, confirmas el pago y listo. Con de una, tu dinero contigo sin necesidad de efectivo. Más que rápido es de una. Con la confianza de Banco Pichincha. Al rey de la pista no lo detiene ni un dolor de rodilla a la hora de bailar. Él cuenta con el alivio hasta por 12 horas de Apronax. Alivio a los dolores fuertes. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Ay, qué bonitas son tus ollas y sartenes. Son Warenhouse. Y qué lindos electrodomésticos. Son Warenhouse. Calidad para tu hogar a un superprecio. Con Warenhouse. En mi hogar lo tengo todo con wow, 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 wow. Warenhouse, Warenhouse. Warenhouse, Warenhouse, Warenhouse. En mi hogar lo tengo todo con Warenhouse. Arranca por la izquierda el crack del alivio mundial. Se enfrenta a los dolores más fuertes. Elude el dolor de cuello con una gambeta. Regatea hasta el borde del área para quedar mano a mano con el incómodo dolor de espalda. El público se pone de pie. Viene el alivio. ¡Gol de Apronax! Alivio hasta por 12 horas a los dolores fuertes. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y el siguiente tema que les hemos planteado a nuestros invitados es cómo evitar que la seguridad rebase al gobierno. Narcotráfico, sicariato, el día a día del país tiene una información así permanente sobre lo que pasa. Estos fondos de don Miguel Nazareno, y que ahora el viceministro nos dice, están haciendo un seguimiento, pero ya hubo disturbios. La presencia de, casi podríamos decir, de organizaciones, de organizaciones delincuenciales de tinte internacional se ve cada vez más, pero se siente un estado de inseguridad en medio de la pandemia y los problemas que esto trae. Para eso hemos invitado al señor arquitecto Fernando Carrión, al señor general Wagner Bravo y al doctor Lautaro Ojeda. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Fernando, una primera apreciación de esto que, a propósito de lo que pasó ayer en Quevedo en la noche y los actos de Nazareno, generan esta vinculación general de todo lo que es la inseguridad. Bienvenido, Fernando, buenos días. Buenos días, Francisco, un saludo cordial a Wagner, como también a Lautaro y obviamente a toda la audiencia maravillosa de la radio. Sí, yo creo que estamos viviendo un ciclo de violencia bastante complejo, que si uno lo ve simplemente desde la perspectiva de los homicidios, vamos a darnos cuenta. En el año 2018 tuvimos 991 homicidios. En este año, si es que se mantiene la misma tendencia hasta este momento, llegaríamos a 1996. Esto significa que en 4 años se duplicó, Francisco. En 4 años se duplicó y con un par de agravantes más. Uno, se extendió por todo el territorio nacional, que antes estaba concentrado en ciertos territorios. Y en segundo lugar, los grados de violencia que hoy día tenemos son mucho más fuertes. Y en tercer lugar, casi todos estos hechos delictivos, o la mayoría de estos hechos delictivos, se producen organizadamente, donde el sicariato tiene un peso absolutamente considerable. Y esto entonces, y este primer panorama, señor general Wagner Bravo, Wagner, bienvenido, buenos días. Este panorama y este dato de 900 a 1900, uno le pone a pensar, algo está pasando. Usted nos decía la vez anterior, Wagner, que el rol de las Fuerzas Armadas puede
verse. Pero ¿será esta visión la que hace falta en este momento, un mayor protagonismo y control de la frontera y de la seguridad vía Fuerzas Armadas y Policía Nacional? Bienvenido, General Bravo, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, Fernando, a Lautaro y a quienes nos escuchan. Sí, efectivamente yo creo que Fernando ha hecho una apreciación muy clara de lo que nos está pasando. Pero nos llama la atención de cuál es realmente el poder del Estado, el poder de las instituciones del Estado. No podemos aceptar que la Superintendencia de Bancos nos diga que después de que hay un problema, recién vamos a investigar a ver qué sucede y cuáles son las consecuencias. Porque las acciones de seguridad que debe tener un Estado son acciones preventivas y luego acciones, de ser el caso, represivas o de sanción. Pero en el caso del señor Nazareno, recién nos hemos dado cuenta cuando en la población de Quevedo y en toda la provincia, me imagino, conocía todo el mundo. Y oh sorpresa que los únicos que no conocían era la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Lo mismo nos pasó con el señor Cabrera. Y es por eso que hemos venido diciendo con ustedes, Francisco, Fernando y todos los que hemos podido hablar sobre seguridad, que el Estado tiene que tomar, como se dice en el vulgo de la sociedad, el toro por los cuernos. Yo pongo un ejemplo muy sencillo para poder graficar esto. Si yo voy a comprar una casa, yo investigo en qué lugar está, quiénes son los vecinos, cuánto me cuesta, si hay tráfico, si hay bulla, si hay smog y muchas otras cosas más. En el caso del Ecuador, nosotros no podemos determinar dónde lo vamos a ubicar al Ecuador. Ya tenemos una posición geoestratégica y geográfica que no podemos cambiar. Pero sí tenemos dos vecinos. Un vecino que tiene un problema de guerrilla que supuestamente se ha solucionado y que hasta ahora no se ha solucionado, un problema de narcotráfico y de producción de cocaína, y lo mismo al sur. Tenemos un problema de las corrientes frías y calientes de Humboldt y del Niño, que nos permite tener una riqueza arqueológica maravillosa que siempre está amenazada. Entonces, con todo este proceso, la pregunta que nos hacemos al Estado es: ¿cuáles son las acciones preventivas que hemos tomado? ¿Cuáles son las acciones para no llegar a este punto en donde ayer se asalta a una casa, hay unos muertos, y después de eso los heridos van a un hospital y armados quieren que se les atienda? O sea, estamos llegando a un nivel de crisis. La pregunta también deberíamos hacernos: si la seguridad, de acuerdo a la Constitución, es responsabilidad de todos los ecuatorianos, de todas las instituciones públicas y privadas, ¿qué estamos haciendo como Estado para poder conjugar todo este poder que tiene el Estado para que lleguemos a eliminar estas amenazas que son nacionales, unas y otras internacionales o no estatales, como el crimen organizado, que nos está llegando? La sociedad, Francisco, y quienes nos escuchan, es un tejido vivo, un tejido que, igual que el virus nos está pasando ahora, cuando a una persona le entra el virus del COVID, le comienza a introducirse en su cuerpo por toda la parte del tejido. Eso es una sociedad. Y claro, hoy el crimen organizado está esparciéndose en todo el cuerpo que es la sociedad y la nación. Y claro, y el ejemplo es así, es un virus que nos puede carcomer. Quiero saludar nuevamente al doctor Lautaro Ojeda. Doctor Ojeda, bienvenido, buenos días. El arquitecto Fernando Carrión nos ha planteado un panorama. El general Bravo nos dice: sí, el Estado tiene que. Ha habido una especie de relajamiento en estos 14 años desde el Estado. Los territorios nuestros parece que ya no son los de las provincias, sino que tienen unas regiones dependiendo del delito que van a cometer. Y a esto se van sumando, ¿no?, cosas como lo de Nazareno, que tiene y hace en un comunicado que ha hecho, hace una salvedad, dice: no estoy entregando el dinero ni a militares ni a policías, y siendo él mismo un integrante de las Fuerzas Armadas. Y claro, ahí ve una debilidad. También las Fuerzas Armadas, podríamos decir,
su inteligencia interna no ubicaron, no sabían que Nazareno estaba en esto antes de irse. Estas cosas nos provocan, decir, Quito, por ejemplo, Quito está con unos gravísimos problemas y la mayor parte, para graficar, digamos así, se puede visualizar lo que le pasa a la ciudad, nada menos que en el centro histórico. Doctor Lautaro Ojeda, bienvenido, buenos días. Doctor Ojeda, no sé si es que nos está escuchando. Sí, les estoy escuchando. Entonces, bienvenido, buenos días. Buenos días. Decía que, comienzo saludando a ustedes, a Francisco, a Fernando y a Wagner. Creo que hay una cantidad de problemas que tiene que ver con esta fenomenología, llaman a los sociólogos, con los fenómenos que se han vuelto tan brutales, digamos, y tan crecientes. El dato que da Fernando es realmente escandaloso, digamos. El crecimiento del 40%. Del doble. Sí, realmente el crecimiento. Y entonces ahí caben muchísimas preguntas, además de las que se han hecho. A ver, ¿qué pasa realmente? El Estado se dedicó, las fuerzas del orden, entre comillas, se dedicaron durante la pandemia a atender lo que tenían que atender y siguen atendiendo, descuidando de alguna manera la situación de violencia cotidiana, de violencia social. No existe realmente una planificación, una concepción suficiente, profunda sobre el tema de la delincuencia, una distinción entre la delincuencia criminal y la delincuencia social. A propósito de eso que yo hago mucho énfasis, e incluso no solamente yo, leí hace unos días una entrevista al coronel Alan Luna, como no sé, general comandante de la policía. De Pichincha, sí, el general Luna. Él dice una cosa que ratifica un poco en la línea en la que yo espero contribuir. Dice, la capital tiene, en el caso de Quito, por cierto, tiene 68 muertes violentas. De ellas, 48 son de violencia interpersonal. Esto quiere decir que las peleas callejeras, las riñas, etcétera, son realmente tan importantes que llegan a aproximadamente o superan el 43% de los homicidios. Entonces nosotros, como vivimos del instante, vivimos ahora del señor Nazareno, vivimos de los asesinatos del día, vivimos de la cantidad de sicarios, en dónde, cómo, cuándo, ahí centramos nuestra atención. Y claro, hay que hacerlo. Y los medios se sienten atrapados en eso y no salen ni los medios, ni el Estado, ni la academia, realmente escapa de esa situación. Pero esto invisibiliza de alguna manera el otro problema, no digo el otro problema, que es el que acabo de señalar. Me parece también que es fundamental, ya concretamente en el caso de las instituciones que tienen que ver con el control, digamos, de los recursos que se invierten. ¿Cómo es posible realmente en el caso de Quevedo que recién descubran a estas alturas, como bien señalaba Wagner, descubran a estas alturas que había realmente hay una plataforma, una pirámide, todo el mundo, son manifestaciones así impresionantes, recién se descubre? ¿Y qué pasa con la población? ¿Cuál es la reacción de la población? ¿Cuál es la reacción de las instituciones en general? ¿Qué tipo de prevenciones se hizo? Es decir, hay una debilidad institucional muy, muy grave y muy notoria, y además de problemas como realmente, la participación de las instituciones en general, de la
de las instituciones privadas también, de la población. Esto de decir que la seguridad es un problema de todos, interesante como discurso, pero a ver, hay responsabilidades muy concretas, ¿no es cierto?, que tiene el aparato del Estado, y también responsabilidades muy concretas de organizaciones, de instituciones del sector privado, que tienen que responder a esto. Yo quisiera que le escuchemos al señor ministro de la Defensa, al señor vicealmirante Donoso, que dijo sobre la seguridad lo siguiente. Todo tiene su estrategia propia y no se puede divulgar lo que estamos haciendo. Necesitamos incrementar los controles que tenemos tanto en la frontera como en las carreteras y en los puertos, que son los sitios donde se está concentrando y estamos viendo la cantidad de droga que se captura. Arquitecto Carrión, Fernando, el ministro un poco como que centra en el narcotráfico. Y claro, el narcotráfico después trae un montón de otros conflictos. No sé si hay conciencia ya del microtráfico, que ha crecido tremendamente, y del consumo que ha crecido en el Ecuador. No sé si los estudios, la academia, como Fernando Carrión, los académicos han tenido acceso a eso. La seguridad no se comienza a ver como un todo, sino un poco por separado. ¿Estará bien eso? Y además de este relajamiento institucional parece que nos causa más problemas, tanto que hay jueces que comienzan a dar libertades a gente que está clarito lo que han hecho, Fernando. A ver, yo lo que creo es que desde hace mucho tiempo se construyó en el Ecuador un mito, que es esta cosa de la isla de paz. Principalmente surgió porque en nuestros países vecinos, Colombia y Perú, habían conflictos internos altamente violentos. En el caso de Colombia, con las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el Quintín Blame, etcétera. Y en el caso de Perú, MRTA, Sendero Luminoso y otros más. Y eso efectivamente no le contaminó al Ecuador, y por eso se construyó el concepto de la isla de paz. Pero ahora se hace exactamente lo mismo con el tema del narcotráfico. Entonces lo que se dice es que Perú y Colombia producen cocaína y nosotros no. Y yo creo que eso ya no es así, porque estamos absolutamente contaminados. De la información que yo tengo, más o menos lo que produce Colombia es alrededor de 1.800 toneladas de cocaína, y el caso de Perú alrededor de 500, un poquito menos de 500. Y por el territorio ecuatoriano pasan 500 toneladas, Francisco. 500 toneladas, es decir, más de lo que produce Perú. ¿Qué significa eso? Que nosotros ya estamos incorporados dentro de la estrategia general y con una bajísima institucionalidad. Si nosotros vemos que esto está así, yo creo que nosotros no podemos seguir pensando que esto no le ha afectado al Ecuador, y que el único problema que nosotros tenemos es de tránsito y bodegaje de drogas. Eso ya no es así. Tránsito y bodegaje de drogas no es así. Nosotros tenemos desde el cambio de siglo un lavado muy fuerte que existe en el país, principalmente por la dolarización, más o menos desde el principio de la segunda década, es decir, desde 2010 de este siglo, empieza un nivel de consumo bastante importante, se estima más o menos un 18% de lo que pasa por acá. Y en tercer lugar, nosotros empezamos a producir cocaína también, no cocaína sí, por la influencia del Plan Colombia, que empieza a tener mucho más fuerza a partir del año 2002, y que gran parte de los laboratorios se trasladan de Colombia a sus países vecinos, entre eso el Ecuador. Yo creo que aquí hay un grave problema, me parece, de la política de narcóticos que tiene el país, y es que básicamente se dedica, por el concepto de la isla de paz, a trabajar el mercado externo y absolutamente nada del mercado interno. Y cuando trabaja el mercado externo, le da mucho más prioridad a la cuenca del Pacífico. Ahí está toda la teoría esta que montaron del triángulo con las Islas Galápagos, los aviones Orión, etcétera, etcétera, que básicamente es controlar la cuenca del Pacífico. Pero ¿qué es lo que pasa? Desde el año 2008 se globalizó el consumo, y eso condujo a que Brasil sea el primer país de consumo de crack en el mundo y el segundo de cocaína en el mundo. Y mucha de la droga
colombiana, peruana, boliviana y parte de la que pasa por el Ecuador, se va por ese camino y no se trabaja si quiere ese mercado externo. Y yo creo que el problema principal que se debería trabajar en el Ecuador es mercado interno, en otras palabras, consumo. Y aquí vendría la gran discusión que me parece. ¿Seguimos penalizando el consumo o pasamos a una lógica de salud pública? Eso no está planteado en el país y no se discute en el país por el peso que tiene el mercado externo de narcóticos y la influencia que sin duda existe aquí de la política que acaba de cumplir 50 años de fracaso, como ha sido la guerra a las drogas que la estableció el presidente Nixon de los Estados Unidos justamente hace 50 años. Y yo creo que el Ecuador debería construir su propia política, básicamente para el mercado interno, básicamente para el consumo interno. Por eso es que, Francisco, cuando nosotros discutimos el tema del narcotráfico, hablamos solo los carteles mexicanos, porque esa es la información que nosotros procesamos. Pero yo tengo información, y les doy esto como primicia, si se quiere, el peso que tiene el primer comando de la capital en el Ecuador, que proviene del Brasil, y ya se ha descubierto acciones en Sucumbíos. ¿Por qué Sucumbíos? Porque por ahí se va la droga hacia el Brasil. Y entonces, si nosotros no trabajamos la cuenca del río Amazonas, no estamos entendiendo ni siquiera el mercado externo y mucho menos el mercado interno. En otras palabras, yo creo que el Ecuador tiene que definir una política que no se resuelve exclusivamente con el control de los puertos, que eso es para salida, del control de las carreteras, que eso es para que vaya la droga de la frontera a los puertos, y pues prácticamente nada en términos de mercado interno. Y claro, ahí, señor general Bravo, Wagner, ahí se mezcla lavado, minería informal, informal entre comillas, ¿no? Minería de esta delincuencial a ratos, el tema del consumo interno y el que hemos dejado de lado, claro, hemos dejado de lado esta parte interna hacia la Amazonía que no está trabajándose. Y sí le pediría también un comentario sobre la pertenencia de Nazareno a las Fuerzas Armadas y que tampoco ahí se haya detectado lo que estaba haciendo Wagner. Efectivamente, Francisco, por eso yo sé decir que la seguridad es responsabilidad de todos. Hace aproximadamente mes y medio me llegó la información, porque nosotros decimos soldado un día, soldado toda la vida, de qué estaba pasando con este cabo. Por un militar también en servicio pasivo, inmediatamente responsable de las funciones, a pesar de que ya estamos en servicio pasivo, le pasé la información a las autoridades militares, quienes de una u otra forma le obligaron a pedir la baja, la disponibilidad. Por eso es que él hoy hay un proceso administrativo en donde él hace la solicitud para salir de la institución, para que la institución no esté comprometida, y se han tomado las acciones correspondientes. Entonces él está ahorita prácticamente fuera. Y alguien me preguntaba hace algún tiempo por qué los militares se involucran en este tipo de pirámides. Y podríamos decir porque nosotros estamos concentrados en el sector donde él vive, está al lado del cuartel, es prácticamente una especie de urbanización militar, en donde de una u otra forma, por necesidades o por avaricia o por chulco, la gente se tomó la información y se involucraron de una u otra manera. Pero él está fuera. Se tomaron las acciones, para mala suerte ya fue manchada la institución, pero no por una persona podemos satanizar a la institución. La otra, yo quisiera darle la visión clara a lo que dijo Fernando. En el año 2012 yo fui comandante de la frontera norte y en algún momento capturamos cerca de 400 kilos de marihuana, que en lugar de irse del país, venían por mar. Digo, bueno, y Avi, ¿qué pasó aquí? Dice, no, es que está llegando ya las vacaciones de Carnaval y de Semana Santa, y esto está yendo para los sitios de descanso de los ecuatorianos, en donde se consume mucha cantidad de marihuana. Eso quiere decir que el consumo interno se está quedando, como bien lo dice Fernando, un cerca del 20% tanto de cocaína cuanto de marihuana, que tiene que ya ser un problema de salud para los ecuatorianos. Claro. Y por eso yo decía hace un rato, y tú lo dices, Francisco, que esto es un tejido que parece que el narcotráfico, el crimen organizado que deriva en sicariato y en todo lo que tú has dicho, está más fuerte que el mismo Estado.
Y no solamente que el Estado ecuatoriano, sino que la región, porque a todos nos está involucrando. Bien lo dice Fernando, ya no somos, o sí somos una isla de paz porque no hemos tenido estos conflictos armados internos, pero sí tenemos un problema en que la producción, la cosecha, el refinamiento y por último la exportación nos está involucrando directa o indirectamente. Jueces, fiscales, minería, tráfico de armas, tráfico de blancas, lavado de dinero y muchas otras cosas más. Pero si el Estado en un determinado momento no tiene una política clara y no toma las acciones correspondientes, en el libro blanco del gobierno anterior publicado, Francisco y estimados oyentes, está el crimen organizado y fundamentalmente el narcotráfico como una amenaza al Estado. Y si es una amenaza, entonces quiere decir que tenemos que poner todo el poder del Estado para poderlo solucionar esto. Y eso habla no solamente del empleo de Fuerzas Armadas, como lo dice el señor ministro de la Defensa, que vamos a controlar las carreteras, la frontera, que se lo está haciendo. Posiblemente con toda esta destrucción del sistema de seguridad nacional que existió en los últimos 14 años, nos falta recursos y nos falta involucrarnos directamente a todos para que suceda esto. Y ahí viene hay una sí, pero y eso se transformó, y yo quisiera para plantear esto que ustedes acaban de decir al doctor Lautaro Ojeda, entonces una política nacional en donde se incluya salud, y donde se incluya ya todo este tema, Lautaro, todo este tema de incluso de lo que Fernando ha insistido, el consumo interno. El general Bravo también nos dice, oigan, la institucionalidad tiene que fortalecerse. ¿Cuál debe ser la política entonces? ¿Cómo diseñar una política nacional en donde involucremos nada menos que a los gobiernos seccionales, a los municipios y consejos provinciales, que también tienen recursos para seguridad y que son usados para cualquier cosa, Lautaro? Bueno, hay varias entradas. Para hacer un plan requerimos hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Y el diagnóstico tiene que fundamentarse en estudios, en investigaciones, en conocimiento. Ahí tenemos un primer ámbito que es muy deficitario. Yo he tenido la oportunidad, a propósito del libro que está por salir sobre violencia social interpersonal, de revisar ampliamente la bibliografía sobre este campo, sobre la violencia social y violencia también criminal en el Ecuador, y realmente es deficiente, es escasa. La inversión en conocimiento en el Ecuador es de llorar, realmente, es de llorar. Entonces, si no tenemos un conocimiento consistente, si no tenemos una preocupación y un interés por parte del Estado, por parte de la academia, por parte de las organizaciones empresariales, etcétera, por invertir en conocimiento, ¿qué diagnóstico qué diagnóstico resulta de eso? Y si no hay un diagnóstico suficiente, ¿sobre qué base formulamos políticas, planes, estrategias y tácticas? Entonces, creo que estamos actuando sectorialmente. El Ministerio de Defensa, acabas de señalarlo, concentrado en el caso de las fronteras, la policía haciendo un papel, digamos, con multifuncionalidad, atendiendo de todo, y ahora, como decía en la anterior intervención, atendiendo la pandemia, la indisciplina, también, ¿no? Además con una agresividad cada vez más grande de la población contra la policía, defendiendo de alguna manera a delincuentes, así es, ¿cierto? Y entonces hay en ese sentido hay una visión muy fraccionada, hay una visión que no trasciende a lo que se denomina holística o integral, pero la integralidad no se trata de sumar sectores, de sumar instituciones, sino que de integrarlos, y esto significa, voy a decir una palabra que molesta a alguna gente, desfeudalizar
el tema de la seguridad. Cada cual baila con su pañuelo, digamos así. La policía, Fuerzas Armadas, etcétera, reservan, contienen su información, no la intercambian suficientemente, pero además no tienen otro elemento, la inteligencia en el sentido de inteligencia estratégica, que permita hacer previsiones. Ya lo decía Wagner, realmente el tema de previsión uno lo encuentra en el discurso, pero si uno analiza los presupuestos del Estado, los presupuestos institucionales para previsión, para conocimiento, es prácticamente cero. Entonces, estamos realmente con vacíos, con problemas sumamente graves que impiden realmente poder tener las condiciones como para formular planes de desarrollo, no solamente de corto plazo, sino de mediano plazo. Ese es otro aspecto que creo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Antes había una institución obvio, que se encargaba de hacer los planes de... Hoy entiendo que, bueno, no existe la entidad de planificación, o si existe es tan débil. ¿Quién formula eso? ¿La policía? ¿Fuerzas Armadas? Está encargada de la seguridad las Fuerzas Armadas. Le corresponde totalmente a Fuerzas Armadas de eso. Entonces yo creo que hay un desorden, una anarquía. O sea, lo que hay es, como decía Wagner Bravo, desarticularon todo, y esta desarticulación ha ido en perjuicio de una gran política que podría ser. Les voy a pedir entonces a los tres señalar los primeros pasos y cómo involucrar a nada menos que a los municipios y a los consejos provinciales en esto, porque tiene que ser, como han dicho, esta una visión integral. Pero hay un tema que dice Lautaro, que es el presupuesto. No hay plata para estas cosas, se priorizan otras. Bueno, este es el país que tenemos, diríamos, Fernando. ¿Cómo comenzamos en temas de seguridad a sugerir al nuevo gobierno que se instale con inteligencia, con operatividad y con la conciencia de lo que han exigido ustedes? También un diagnóstico muy claro. Me parece que la academia puede ahí ayudar más específicamente. ¿Qué hacer entonces? Es la pregunta a los tres. Fernando. A ver, a mí me parece que una cosa buena que ha hecho este gobierno es restablecer el Consejo Nacional de Seguridad. Yo creo que esa es una instancia de coordinación que no existía, porque en el gobierno de la Revolución Ciudadana teníamos un ministerio de coordinación que se encargaba de eso, pero que en el gobierno de Lenín Moreno desapareció y no había ninguna instancia de coordinación prácticamente. Y ahora se restablece este consejo que existía antes, y me parece que eso es muy bueno, porque ahí van a estar los ministerios, va a estar los aparatos estatales dedicados a esta cuestión. Eso me parece bueno. Una segunda cosa que habría que hacer es justamente separar el Ministerio de Gobierno del tema de la seguridad. El Ministerio de Gobierno que se dedique a la política y punto. Y crear el Ministerio del Interior que se encargue de la seguridad, donde debería estar la policía y debería estar el sistema carcelario. Luego creo que hay que hacer una reforma al COTAD, que es justamente lo que tú señalas, Francisco. El COTAD permitiría devolverle la competencia de la seguridad a los municipios, y la ventaja que tiene esto es que los municipios básicamente lo que pueden hacer es prevención, no pueden hacer represión, porque no tienen policía, no tienen cárcel, no tienen justicia. Y entonces, si entran los municipios, se puede hacer prevención, y eso me parece que es un avance bastante importante. Creo que hay que hacer una reforma del COIP también. ¿Por qué? Porque el COIP prácticamente todos los delitos los convirtió punibles en términos de cárcel. Entonces, todo conduce a la cárcel. Cuando nosotros vemos simplemente los datos del año 2014 que se aprueba el COIP con el número de personas privadas de la libertad, prácticamente se ha triplicado. Y con problemas muy complejos, porque hoy día la cárcel ya no puede ser entendido como antes se le definía, como el lugar, como la universidad del delito.
sino que hoy día es el centro a partir del cual se cometen los hechos delictivos. Son las oficinas administrativas del delito. Exactamente. Es el núcleo central de todo esto. Es exactamente eso. Construido edificios para administración. Sí, y aquí una última cosa es que hay que reestructurar la inteligencia. Yo creo que no puede ser que, por ejemplo, la cárcel no tenga inteligencia. Y si nosotros le entregamos la responsabilidad al Ministerio de Defensa, a la inteligencia, el Ministerio de Defensa no puede entrar a las cárceles, o le entregamos a la policía no puede entrar a las cárceles. Aquí hay que tener un sistema estratégico de inteligencia. Y me parece que eso hay que construir, pero urgentemente, ¿Por qué? Porque desde el año 2008, 2010, el mundo se transformó porque cambió la lógica del narcotráfico. Aquí empezó a operar lo que yo llamo la red global del crimen. El caso del cartel de Sinaloa, por ejemplo, que es un caso muy interesante, tiene presencia en 51 países del mundo, Francisco, 51 países del mundo. Naciones Unidas reconoce 196. Ahí tienen una cuestión. Y en cada país se articula con los carteles locales. En otras palabras, el cartel de Sinaloa es un holding que se articula bajo distintas formas con otros carteles para desarrollar tareas específicas. Y yo creo que si nosotros no tenemos inteligencia, no vamos a lograr detectar esto. Y ya digo, nosotros estamos trabajando básicamente carteles mexicanos porque tenemos un peso muy fuerte en el mercado externo y dentro del mercado externo, principalmente la cuenca del Pacífico. Claro. Yo recomiendo que estudien los carteles brasileños, que estudien los carteles italianos. Aquí está el segundo cartel más grande del mundo, que es la 'Ndrangheta, que no es un cartel visible porque no es un cartel violento, pero es un cartel que está aquí adentro. Y también tenemos carteles rusos, tenemos carteles de otras procedencias, españoles, y me parece que si nosotros no tenemos ese menú completo, va a ser muy difícil que podamos trabajar. Claro, entonces ahí, Wagner, esta es una política que tiene que vincularla a todo, pero lo esencial y que estamos rescatando es la construcción de un sistema de inteligencia, además de esta planificación, y Fernando ha valorado mucho la reinstalación del Consejo Nacional de Seguridad. ¿Cuál es la propuesta entonces de Wagner Bravo? Francisco, aportando un poco más de lo que dice Fernando, el país tiene 4 poderes. El poder político. Entonces vamos a comenzar con el poder político. Es responsabilidad del Estado el darnos una seguridad humana y una seguridad integral. Entonces que lo comenzamos a cumplir. Y como el poder ejecutivo tiene todas las instituciones, esto es la UAFE para lavado de dinero, el control de la minería ilegal, el control del tráfico de combustibles, quiere decir que todos tendrían que, aparte de la política del Estado, el señor presidente poner los puntos sobre las IES, sobre todas las instituciones, para que cumplan con su función. Porque cuando ellos no cumplen con su función, inmediatamente se regresa a ver a otra institución que también la Constitución dice, Francisco, que son solamente que tienen que cumplir con sus deberes constitucionales. Entonces, a veces a Fuerzas Armadas o a la policía se le quiere dar todo, cuando no es responsable. Si en el libro blanco ya está como amenaza el crimen organizado y el narcotráfico, quiere decir que tiene que llegar a la Asamblea como parte del poder político para actualizar las leyes, para poder sacar esa ley de seguridad pública del Estado que tiene como 3 años ahí. Recién va la ley de seguridad marítima y algún otro tipo de argumento legal que le permita no solamente a Fuerzas Armadas y Policía todo este proceso. Pasemos a la parte económica, bien lo dice Fernando. En el Consejo de Seguridad Nacional anterior participaba la Secretaría de Planificación, las EMPLADES. Hoy en ese Consejo de Seguridad Pública del Estado ya no participa. Entonces, ¿de qué sirve de que el señor presidente haga un plan de seguridad si no está concatenado con la parte económica? Precisamente lo que dice Lautaro. Si no le dan los recursos, el plan queda en nada. Y luego de eso hay un concepto claro de seguridad y desarrollo. Porque en los actores estatales está el crimen organizado, el narcotráfico, pero en la delincuencia local está la situación socioeconómica. Entonces hay que ir uniendo también con lo que tú dices, Francisco, a esos gobiernos seccionales que nos permitan el desarrollo
y como siempre hemos dicho, volcarle al Estado hacia el pueblo, hacia las líneas de frontera. Vamos a la parte psicosocial. Tenemos que en ese poder cambiar el concepto de los ecuatorianos de lo que pasa en Quevedo, que es bueno el chulco, que lo ilegal está muy bien, que no importa si yo le pago $20 a una persona para que le mate a otra, o simplemente si estuvimos acostumbrados a que en las sabatinas nos atacaban unos a otros, o que la coima era simplemente un negocio entre privados y estaba bien, entonces hemos ido desmoronando ese poder psicosocial, en donde lo que yo indicaba, Francisco, somos responsables todos, en donde yo tengo que estar con el ojo avisor para poder comentarle a la policía, a la inteligencia, qué es lo que está pasando. Entonces tenemos que fortalecer, y hoy creo que se van a volver a los normales, para tener verdaderos maestros de formación de los ciudadanos en principios y valores, que es una crisis no solamente nacional, sino mundial. Y esa es la lleguemos, otra. Que con esto termino, Francisco, lleguemos a la parte militar. Siendo la seguridad responsable de todos, la parte militar y el Ministerio de Relaciones Exteriores son los responsables de la defensa. Entonces, tiene que haber, siendo una política de Estado y una amenaza al crimen organizado y el narcotráfico, qué acciones se concatenan en el Consejo de Seguridad Pública del Estado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder hablar con Colombia, para poder hablar con el Perú, para poder ir a los foros internacionales ante la pesca ilegal, ante el tráfico de armas, ante el tráfico de blancas, ante el tráfico, para ser parte de esto y buscar la ayuda internacional. En cuanto a Fuerzas Armadas, reconstituyamos ese sistema de defensa. Bien lo ha dicho Fernando, primero para hacer una operación tenemos que tener la información. Como yo decía, para comprar mi casa voy a buscar la información. Claro. Entonces reconstituyamos la inteligencia, pero que esté al servicio del Estado, al servicio de las fuerzas que lo necesitan. Y luego le permitamos a las Fuerzas Armadas y darle las herramientas para que cumpla. Un ejemplo, con esto termino, Francisco, el decreto 647 de enero del 2019 determina cuál es la responsabilidad de las áreas estratégicas de Fuerzas Armadas. Esto es que en 20 kilómetros de la línea de frontera y en 10 millas náuticas, ninguna persona extranjera puede tener una propiedad. Muchos de los ecuatorianos que vivían en la línea de frontera norte fueron desplazados por todas aquellas personas que vinieron de Colombia. Y ellos ahora tienen cédula. En una época del gobierno de Correa se les dio cédula. Les desplazaron a los ecuatorianos. Son bases para todo este proceso del narcotráfico. Entonces sí creo que esto es una parte integral. Teniendo una visión clara, podemos llegar a tener una seguridad integral. Y Lautaro, estas visiones, ¿usted sumaría qué más? Usted siempre ha solicitado que la academia se involucre, que le den recursos también, por supuesto, a la academia para este diagnóstico y esta visión que nos plantean tanto Fernando como Wagner. Lautaro, el aporte de lo que deberíamos comenzar a caminar. Bueno, yo creo que ya se lo ha enfatizado, yo también he insistido, asignar recursos, pero no solamente asignar recursos para equipamiento que es necesario, asignar recursos para conocimiento, para formación. Pongamos solamente un ejemplo de las cárceles que mencionó Fernando. Ayer nada más se vio en los medios de comunicación la convocatoria y la presencia de 300 candidatos. Nuevos guardias, sí. Y se decía, se necesitan 2,000. ¿Qué tiempo requiere de formación un guía penitenciario? ¿Qué tiempo requiere de formación realmente un oficial de Fuerzas Armadas, un oficial especialmente de la policía, para entender, explicar el fenómeno y estar en condiciones de enfrentar el asunto? ¿Qué hay respecto de eso? Yo insisto mucho en la precariedad de la academia. No le ha interesado, no le interesa. Ahora, por cierto, la academia está concentrada en buena medida en laboratorios y ahí hay una contribución importante, pero en el campo ya del conocimiento general no encuentro realmente que haya una preocupación. Yo he acudido a varias instituciones a ver qué asignaciones, qué recursos disponen para eso, para el conocimiento y digo para la operación y para la planificación. Es ridículo en algunos casos. Se ha eliminado
se han eliminado ese tipo de recursos. Entonces, estamos trabajando sobre indicios, sobre datos, sobre estadísticas, que además hay que ver la consistencia, coherencia, oportunidad técnico-metodológica de las estadísticas. He tenido la oportunidad de revisar las estadísticas históricas. Hay una inconsistencia impresionante, pero ahí viene un último punto que quisiera destacar. ¿Qué instrumentos, qué tienen los medios? Los medios viven en gran parte del escándalo también. Aportan, por cierto, aportan en datos, pero no tampoco tienen equipos de investigación, de conocimiento. Tenemos algunos notables y importantes realmente investigadores en el campo periodístico, pero me pregunto en el campo psicológico, en el campo sociológico, antropológico, legal, ¿qué hay? Hay un trabajo conjunto, hay una interdisciplinaridad en ese sentido. Las universidades grandes han podido conformar equipos multidisciplinarios y disponer de recursos que el Estado, por cierto, entregue para hacer eso, pero no para mañana, no para sacar un plan de desarrollo en 1 mes o 2 meses. O sea, hay que adoptar medidas, hay que proponer medidas. Y un plan que pueda ser de continuidad para no solo en este gobierno, sino para el futuro. Nos quedan pendientes algunos temas y sí, les vamos a convocar porque creo que podríamos ir aterrizando en algunas cosas de las que ustedes mismos nos han planteado el día de ahora. Pero por hoy quiero agradecer al arquitecto Fernando Carrión, al general Wagner Bravo y al doctor Lautaro Ojeda. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estaremos en contacto para seguir desarrollando este tema que es importante y que espero que las autoridades y el nuevo gobierno tomen en consideración. Gracias, Fernando. Gracias, Wagner. Gracias, Lautaro. Un buen día. Buen día. Muchas gracias. Suerte, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Uy! ¡Vacaciones en Cancún! ¡Me interesa! Una